Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría poder contar con la presencia, con la participación y darles esa cordial bienvenida a nuestra casa en este espacio de Memoria y Derechos Humanos, la EXECMA. Estamos muy felices, muy contentos de poder hacer esa actividad conjunta con el CES y con Memoria Abierta, esta presentación del libro de Francisca Leza, los juicios de Cóndor, y poder generar de una manera un espacio de diálogo y reflexión a los 50 años de la constitución de la coordinación represiva del Cono Sur. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de PPDH que puso los cuerpos y la energía para que eso sucediera. Agradecer mucho la confianza y la invitación para sumar y hacer esa actividad y poder recibir a ustedes en este espacio. Y agradecer la participación de quienes formarán parte de esa conversación: a Santiago Miglioni, auxiliar fiscal, a Carolina Vilella, de Abuelas de Plaza de Mayo, a Karina Fernández, abogada especialista en derechos humanos de Chile, que nos acompaña, también de otros representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes, organismos que nos acompañan el día de hoy, y también nos acompañan por videoconferencia. Quiero contarles que estamos grabando a través de este Zoom y luego vamos a subir esta charla a nuestros canales de YouTube. Decir muy brevemente, no quisiera extenderme, pero sí voy a repetir algo que siempre solemos contar para los participantes de nuestros cursos de formación, de nuestros espacios de diálogo social, los visitantes que vienen a conocer el instituto. Parte de esta historia del armado de la institución de derechos humanos del Mercosur, la única institución de derechos humanos del Mercosur, con su conexión con la reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur, que completa 20 años, completó en diciembre 20 años, en esa idea fuerza de constituir de manera institucional lo que fuera el anticóndor, ¿no? Dando una respuesta a esa coordinación represiva con una idea que en gran sentido es más metafórica o discursiva, pero es también un objetivo a seguir, una meta a buscar de establecer efectivamente coordinaciones reales, efectivas entre los estados, entre las instancias estatales, para promover y proteger a los derechos humanos como contrapunto a esa etapa, a ese momento terrible en nuestras historias. Pero lo que sí es efectivo y cierto es la conexión de un anticóndor desde los territorios, desde la sociedad civil, desde los organismos y desde las luchas populares, ¿no? Más o menos, uno siempre cree y imagina que tendríamos que estar más articulados regionalmente, internacionalmente, pero parece que este momento también de nuevas articulaciones represivas, autoritarias, de nuevas modalidades de fascismo, de extremas derechas, habilita que también nos pongamos a pensar en esta tarea urgente, que pensar lo que habíamos construido en términos de relación, de construcción, de movilización popular, en términos de litigio estratégico, en términos de lo que ha sucedido a partir de la respuesta de los poderes judiciales, articulados por fiscalías, pero también desde la articulación de las resistencias entre nuestros países, entre nuestros territorios. Brevemente contar también que desde este aporte de una institución regional que recibió esta misión de actuar como un anticóndor, hemos construido desde 2013 el acervo documental Cóndor, que es una herramienta importante para la memoria histórica en el Mercosur y que actualmente cuenta con 284 fondos documentales. Este sitio que está, bueno, en la página web, conectada a la página web del instituto, implementado por el PPDH, contiene la primera guía de archivos y fondos documentales relacionados con el tema de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Es una herramienta que permite acceder a la información a través de listados de fondos documentales, instituciones depositarias, identidades o personas productoras de los documentos. Así que los invito a conocer. Estamos en constante actualización. Algunos estados siguen enviando informaciones a través del grupo de trabajo sobre archivos de la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia de la RAR, desde la instancia del Mercosur. Sin más extenderme, quiero desear una linda jornada, que este conversatorio sea profícuo, contar que con eso también inauguramos una serie de actividades que vamos a estar organizando a lo largo de este año para marcar y reflexionar los 50 años de la Operación Cóndor y pensar la conexión de esta agenda, que no es una agenda del pasado, mucho por lo contrario, con las temáticas del combate a los discursos de odio, a los negacionismos y a las falsas informaciones y el uso, bueno, la vuelta que se da hoy moderamente, hoy día de hoy, con una nueva impronta autoritaria y antidemocrática. Así que sigamos articulando, sigamos conversando, reflexionando y armando iniciativas comunes. Muchas gracias y toda una excelente jornada. Muchas gracias, María. Por eso me da la bienvenida también en nombre del CELS. Especialmente queremos agradecer al IPH por recibirnos hoy en su casa y también a las expositoras de quienes nos acompañan. Hoy nos convoca la presentación del libro Los jueces del Cóndor de Francesca Leza. Francesca está en Buenos Aires en estos días, muy poquito tiempo más, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de poder escucharla, de poder conocer más de cerca su libro. Lamentablemente no está en venta todavía en Argentina, esperamos que pronto lo esté, pero bueno, la tenemos aquí en persona para contarnos sobre los resultados de su investigación. Y no solamente ella aborda las características del Plan Cóndor y sus consecuencias, sino también las luchas que se dieron por llevar adelante justicia en relación a las víctimas. Por otro lado, el contexto en el que se presenta hoy este libro, como decía Andresa, los 50 años del Plan Cóndor, también nos encuentra con una regresión en materia de derechos humanos muy fuerte, en particular de las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que por ese motivo decidimos que la mesa estuviera integrada por el auxiliar fiscal Santiago Millones, que ha trabajado en los juicios por el Plan Cóndor, en el juicio de Leti particularmente, y Carolina Milena de Abuelo de Mayo, que también han participado activamente en la búsqueda de justicia, abuelas en una larga historia de investigación de los crímenes ocurridos contra nietos y nietas, fueron niños y niñas que fueron robados durante la dictadura, que continúan aún hoy en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la relación. Así que le voy a dar la palabra a Francesca. Francesca es investigadora y docente de la University College of London, una de las principales referentes de los estudios sobre el Plan Cóndor. Es también presidenta de honor del Observatorio Lizzie Barbour de Uruguay, y su último libro, Los juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, recibió el premio Juan Méndez a los derechos humanos en América Latina en el año 2023 y posteriormente el premio iberoamericano Book Award de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en 2024. Felicitaciones por ambos premios y nos gustaría que nos contaras sobre el evento. Muchísimas gracias. Voy a seguir acá mis apuntes porque si no voy a hablar 2 horas. Voy a estar cumpliendo con los tiempos que nos asignaron. Bueno, en primer lugar, agradecer al IPPDH, al CELS, a Memoria Abierta, para aceptar esta propuesta muy a última hora en el medio de las vacaciones de verano, cuando se dio la oportunidad de este viaje
acá en Buenos Aires y de aceptar, de poder hacer una conversación sobre el libro, pero una conversación que puede ser más amplia con el motivo, por un lado, de los 50 años del Plan Cóndor y por el otro también por la situación vivida acá en Argentina en términos de las políticas de memoria, verdad y justicia y los retrocesos de los últimos tiempos. Así que respecto a pagar acá en ese punto. El motivo principal de, como decía, de esta presentación es conmemorar un poco los 50 años de la fundación de Plan Cóndor, que se dio en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Y creo que este es un aniversario muy importante en sí mismo, pero también porque creo que nos convoca a reflexionar en este contexto sobre los avances que se han logrado en términos de memoria, verdad y justicia y lo que queda pendiente por lograr respecto a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la coordinación represiva, pero también en cada uno de los países que vivían bajo dictaduras. Y esto se hace, como decía, más urgente, ya que nos encontramos no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, en un contexto donde estamos viendo el retorno de discursos, como decía ahora Andresa, discursos autoritarios, negacionistas, revisionistas de todos estos crímenes. En esta intervención voy a compartir las conclusiones principales de este libro, Los juicios del Cóndor, que se publicó hace un par de años, pero no había tenido la oportunidad de presentarlo en Buenos Aires aún, en la versión en español. Había presentado la versión en inglés. Y quiero hacerlo a través de la historia emblemática de dos víctimas de Plan Cóndor, que son los hermanos Anatole y Victoria. Entonces voy a empezar contándole la historia de estos hermanos y he preparado una presentación, pero en realidad son más imágenes que acompañan un poco mi relato. El 22 de diciembre de 1976, Anatole, de 4 años, y Victoria, de 19 meses, bajaron de un auto negro con vidrios polarizados en la Plaza O'Higgins de la ciudad portuaria de Valparaíso. El dueño de los juegos, que ven ahí en la diapositiva, permitió que los hermanos, que andaban solos y siempre tomados por las manos, jugaran durante varias horas. Pero pasaba el tiempo y nadie fue a recogerlos. Hora más tarde, y ya a esa altura bastante alarmado, el dueño de los juegos llamó a carabineros para denunciar el abandono de sus dos hermanos. Pero ¿quiénes eran esos misteriosos niños que el diario local, El Mercurio, dijo el día siguiente que iban bien vestidos y que hablaban con tono y expresiones rioplatenses? Anatole y Victoria eran los hijos de Mario Julien y Victoria Grisonas. La pareja había huido de la represión local y de la dictadura militar en su Uruguay natal en 1973, buscando refugio acá en Argentina, donde Mario había llegado primero. La familia vivía en las afueras de la capital, en la localidad de San Martín, donde ahí nació Victoria en 1975. Mario y Victoria eran militantes activos en el exilio uruguayos acá en Buenos Aires y pertenecían al Partido por la Victoria del Pueblo, conocido como PVP. Ese partido había sido fundado justamente por exiliados y exiliadas uruguayos y uruguayas que vivían acá en Buenos Aires en julio de 1975. Y entre los objetivos principales de este partido era catalizar la resistencia contra la dictadura uruguaya desde el exterior y promover, o por lo menos intentar promover, el retorno a la democracia en su país. Y por esas razones, los militantes del PVP se convirtieron en uno de los blancos principales de Plan Cóndor. De hecho, en el contexto de operativos recurrentes durante todo el año 1976, el día 26 de septiembre de ese año, la casa de la familia Julien fue atacada.
Ese domingo a la tarde hubo un gran operativo militar realizado conjuntamente por una patota de militares y policías argentinos y uruguayos que, como recuerdan los vecinos, eso lo contaron en el juicio Plan Cóndor, habían interrumpido la siesta de ese domingo a la tarde. En ese entonces, Mario intentó esconder a sus hijos en la bañera de la casa para protegerlos de los balazos. Y él mismo intentó huir de la casa, pero fue asesinado apenas afuera de la casa familiar. Posteriormente ese día, Victoria y sus 2 hijos fueron llevados al centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orletti, que ven en la diapositiva y que seguro muchos de ustedes conocen. En ese centro, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976, estuvieron detenidos más de 300 extranjeros que habían sido secuestrados acá en Buenos Aires de manera ilegal en el marco de Plan Cóndor. Después de pasar unos 10 días en Orletti junto a su madre y otros detenidos y detenidas de Uruguay que estaban en ese lugar, Anatolia y Victoria fueron llevados en un vuelo secreto a Uruguay a principios de octubre. En Montevideo fueron recluidos en un segundo centro clandestino de detención que funcionaba en el sótano de un edificio que ven también en la diapositiva, en cuyo sótano funcionaba un centro clandestino que era operado por la inteligencia militar de Uruguay. En ese sitio también se encontraba María Claudia García, una prisionera argentina embarazada de 8 meses, que había sido trasladada junto con los hermanos desde Orletti, allí en Montevideo, y que también en ese entonces se ocupaba del cuidado de los 2 hermanitos. A comienzos de noviembre de 1976, María Claudia dio a luz a su hija, Macarena Hellman, que le fue robada y fue adoptada ilegalmente por el jefe policial de la ciudad de San José de Uruguay. Y como seguro muchos de ustedes conocen, Macarena pudo recuperar su identidad finalmente en el año 2000. A fines de diciembre de 1976, es decir, 3 meses después del ataque que había sufrido la casa familiar en Buenos Aires, Anatolia y Victoria fueron llevados en un segundo viaje clandestino en avión de Montevideo a Chile. Y cuando entrevisté a Anatole en el 2013, él me dijo de que a pesar de que era muy pequeño, con 4 años, todavía tenía recuerdos muy marcados de ese viaje, porque él antes nunca había visto los controles de un avión, y tampoco nunca había visto las montañas cubiertas de nieve. Bueno, con esta historia quiero contarle un poco cómo en el libro uso la historia de Anatole y Victoria, junto a la de muchas otras víctimas de Plan Cóndor, para ilustrar cómo los crímenes que los hermanos sufrieron fueron el resultado de este llamado Plan Cóndor, que fue una red secreta y transnacional cuyo objetivo principal era coordinar la represión contra los supuestos enemigos comunes en ese momento, más allá de las fronteras de los países en América del Sur. Y entonces, hacia finales de 1975, afinando en realidad prácticas colaborativas que los países de la región ya venían llevando a cabo desde finales de los 60, es ahí que se reúnen en Santiago de Chile los representantes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, también representantes de Brasil, que después se sumarán a Plan Cóndor, y ahí fundaron oficialmente esta coordinación represiva. Y en el tiempo se va expandiendo, pueden ver en el mapa cómo para el año 1978 este sistema comprendía 8 países de la región. Y justamente a través del Plan Cóndor lo que sucede es que los países, las dictaduras que gobernaban los países en ese momento, transforman la región en una zona de terror e impunidad
sin fronteras, donde se cometían violaciones de derechos humanos a escala sistemática. Y en el marco de este proyecto, armamos junto con una colega que también muchos de ustedes conocen, Lorena Ballardini, que trabajó muchos años en el CELS también, una base de datos para recopilar las víctimas de la coordinación represiva. Y entre 1969 y 1981 calculamos que hubo por lo menos, vemos que es un número por debajo, pero pudimos confirmar los casos de 805 víctimas específicamente de la coordinación represiva. Para contarles muy brevemente sobre Plan Cóndor, este sistema de coordinación represiva era muy sofisticado y ambicioso y tenía, podemos decir, 4 pilares principales. El primero era el llamado Condortel, que era un sistema secreto de comunicaciones que permitía a los países miembros de intercambiar informaciones de inteligencia sobre los blancos que se buscaban y también sobre los operativos conjuntos a realizarse entre los países. El segundo eje era un eje operativo que se conocía como Cóndor Eje, que incluía además una oficina de mando y operaciones ubicadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Era justamente aquí que miles de refugiados y exiliados se habían concentrado ya a partir de los años 60. Inicialmente, Argentina ofreció un refugio seguro a todas estas familias que se escapaban de las dictaduras a lo largo de la región. Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, Argentina finalmente se convirtió en una trampa mortal para todos ellos. El tercer pilar era una central de informaciones que estaba ubicada en Santiago de Chile, donde se centralizaba la información de inteligencia que enviaban las agencias de inteligencia de los países miembros. Y por último, la unidad ultrasecreta Teseo, cuya existencia se conoció en 2019, cuando a pedido de Argentina, Estados Unidos realizó digamos, la más reciente desclasificación de documentos del gobierno. Y en ese momento se confirmó que esta unidad estaba compuesta por agentes de Argentina, Chile y Uruguay, que después de haber recibido un entrenamiento especial acá en Buenos Aires, viajaron a Europa para perseguir a blancos específicos ahí, especialmente en la ciudad de París. Bueno, espero que se vean estos gráficos, capaz que sean un poco pequeños, pero quería comentarles algunas de las conclusiones novedosas del libro. Arriba por la izquierda pueden ver cómo la coordinación represiva operó durante un periodo más extenso. Normalmente el Plan Cóndor se asocia con su fundación del año 75 hasta finales de los 80, hasta finales de los 70. Pero en este esfuerzo de mapear los casos de víctimas, vimos cómo en realidad la coordinación represiva ya tenía casos del año 69 y ahí los casos fueron aumentando, llegando a su máximo en el año 76 y de ahí empezaron a bajar gradualmente y ya no encontramos más víctimas después del año 81. El segundo hallazgo se refiere a las nacionalidades de las víctimas que fueron perseguidas y pudimos determinar que el grupo más perseguido por nacionalidad fueron los ciudadanos de Uruguay, con un 48% del total, seguidos por los ciudadanos de Argentina, con un 24%, y ciudadanos de Chile, con un 14%. La tercera conclusión que ven arriba a la derecha tiene que ver con las acciones en el terreno, donde fueron perseguidas las víctimas de Plan Cóndor. Más allá de que hubo casos en todos los países de Plan Cóndor, es indudable que Argentina fue el lugar principal donde se cometieron estos delitos, porque pudimos ver que casi el 68% de todos los casos ocurrieron en este país.
Y por último, la última conclusión que quería compartir se refiere al destino final de las víctimas y pudimos determinar que el 48% sobrevivieron después de haber sufrido detenciones ilegales y tortura, mientras que un 45% fueron víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, volviendo a la historia de Anatolia y Victoria, después de pasar un tiempo en distintos orfanatos en Valparaíso, los dos hermanos fueron adoptados por la familia Larrabeiti Yáñez en Valparaíso en 1977. Silvia y Jesús eran los únicos que estaban dispuestos a adoptar ambos niños, que eran inseparables. En 1979, gracias a los esfuerzos de distintos organismos de derechos humanos de la región y exiliados y exiliadas, la abuela paterna, María Angélica Cáceres, que lo buscaba desde que la familia había desaparecido hace 3 años, pudo finalmente reunirse con ellos. Y con el objetivo de proteger el bienestar de los hermanitos, especialmente el de Anatole, que aún recordaba haber perdido a sus padres en Buenos Aires, se acordó que Anatole y Victoria se iban a quedar con la familia adoptiva chilena, siempre y cuando viajaran regularmente a Uruguay para conocer también la familia biológica. Y bueno, ya en la segunda parte del libro demuestro cómo ya a mediados de los años 70, en el mismo tiempo, hace poco mencioné que el máximo momento de delito de Plan Cóndor fue en el año 76. En ese año 76 se empiezan a dar los primeros testimonios específicos, no mencionaban la expresión Plan Cóndor, pero testimonios específicos de esta coordinación represiva. Y en el libro cuento cómo estas distintas personas buscadoras de justicia empezaron a denunciar estos delitos frente a Amnistía Internacional, al Congreso de Estados Unidos, a la Comisión Interamericana. Y usó este concepto de persona buscadora de justicia para indicar todas aquellas personas que por su compromiso con los derechos humanos y la justicia se dedican a esta tarea incansable de denunciar y lograr justicia. Y por supuesto, en este concepto se incluyen a los sobrevivientes, a los familiares, a los activistas y abogados de derechos humanos, pero también jueces, fiscales, periodistas y algún líder político. Con el retorno a la democracia en América del Sur, a comienzos de los 80 y en los años 90, también se dieron algunos pasos fundamentales en esta búsqueda de verdad y justicia. Podemos recordar el histórico juicio a la Junta, el informe Nunca Más, acá en Argentina, también el informe Rettig en Chile. Pero al poco tiempo, ya a finales de los años 80, los parlamentos de distintos gobiernos democráticos en Argentina y Uruguay sancionaron algunas leyes conocidas como leyes de impunidad que tenían como objetivo exculpar a los policías y militares que habían cometido delitos de lesa humanidad durante las dictaduras. Y en el caso de Chile y Brasil, ya las dictaduras mismas habían sancionado leyes de amnistías que tenían el mismo objetivo. Y por lo tanto, debido a la vigencia de dichas leyes de impunidad, las personas buscadoras de justicia se enfrentaron con contextos de impunidad en todo el Cono Sur. Y en ese entonces, estos actores empezaron a desarrollar 2 tácticas claves de litigio estratégico por derechos humanos. Por un lado, se presentaron denuncias en los tribunales de América del Sur, identificando algunos huecos en las leyes de impunidad que permitían sortear estas leyes. Y aquí quiero mencionar el trabajo tanto del CELS como de abuelas, que fueron justamente identificando algunos delitos específicos, como la apropiación de niños y niñas y los crímenes de Plan Cóndor, que no estaban amparados bajo esas leyes, y que por lo tanto podían presentarse en denuncias penales, y esas denuncias podían avanzar muy lentamente, pero podían avanzar en el tiempo. Y la segunda estrategia fue presentar al mismo tiempo denuncias en los tribunales
de otros países, especialmente en Italia, España, Francia, para que esos tribunales investigaran los delitos que se habían cometido en las dictaduras de América del Sur. Se conocen como los juicios en el exterior, y esos juicios se pudieron dar porque muchas de las víctimas eran descendientes de inmigrantes europeos y tenían nacionalidades de sus países. Eso permitía que los tribunales pudieran investigar. Y en el marco de esta investigación también estuve rastreando los juicios que específicamente entre los años 70 hasta finales del 2022 investigaron los delitos de las coordinaciones represivas específicamente. Encontramos 50 causas penales en los tribunales de Argentina, Chile, Uruguay, Italia, Brasil, Francia, Paraguay y Estados Unidos, que investigaban, como decía, los delitos de la coordinación represiva. Cuando sacamos este informe a finales de 2022, de esas 50 causas, 33 ya tenían por lo menos una sentencia de primera instancia, había 10 causas en etapa de instrucción, había 4 juicios en curso y 3 archivadas. Y de esas 33 sentencias que se habían dictado hasta ese momento, la mayoría habían sido en Argentina, con 12 sentencias, 7 en Chile y 6 en Uruguay. Y queremos actualizar estos datos pronto porque ya han quedado obsoletos, se dice, como superados, porque ya el número de sentencias ascendió a 35 y en este momento hay 8 juicios en curso y 4 en etapa de instrucción. Y me parece que es muy importante señalar cómo estos juicios han permitido revelar los andamiajes secretos de esta coordinación represiva en la región, aportando de tal forma a la verdad y a la justicia y al mismo tiempo a la construcción de la memoria colectiva de estos delitos, gracias a los testimonios de los supervivientes, de los familiares y de los distintos expertos que fueron escuchados por los tribunales. En particular, estos juicios han investigado los casos de 461 víctimas de la coordinación represiva y en el caso de la sentencia del juicio Plan Cóndor acá de Argentina del 2016, el tribunal resaltó cómo la coordinación represiva en América del Sur había representado una asociación ilícita transnacional que utilizaba los recursos de los estados para amplificar las políticas represivas y extenderlas a nivel regional. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero volver a la historia de Anatoly y Victoria, que en el tiempo ellos mismos se convirtieron en personas buscadoras de justicia, porque impulsaron distintas causas, tanto en Argentina como en Uruguay, para poder aclarar en particular el destino de sus padres, que siguen todavía desaparecidos, María Julián y Victoria Grisonas, y por supuesto los delitos que ellos mismos habían sufrido como niños que habían sido desaparecidos y secuestrados un tiempo. Y también me gustaría de nuevo recordar todos los esfuerzos de las personas buscadoras de justicia y que desarrollé este concepto de realidad cuando estaba viviendo aquí en Buenos Aires para hacer la investigación de este libro, porque realmente hablando con todos los que participaban en el juicio y más allá, me quedó muy claro de cómo es cierto que los estados tienen una obligación por el derecho internacional de investigar los delitos y castigar a los culpables, pero no hay duda que sin la demanda permanente, la movilización de todas esas personas, creo que sí iba a lograr muchísimo menos de lo que se ha podido lograr en estos años. Y por último, quería invitarlos a que conozcan un proyecto colaborativo que hemos realizado con ONGs de Uruguay y de Chile, Proyectos Sitios de Memoria Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay y Londres 38 de Chile. Es una plataforma web que se llama plancondor.org, es una plataforma en inglés y en español,
de acceso totalmente libre y gratuito, donde hemos recopilado distintos materiales vinculados a la coordinación represiva, entre ellos la base de datos de víctimas y de juicios, y también distintos materiales interactivos como audiovisuales, infografías, sentencias de los juicios y también algunos documentos desclasificados. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, doctor. La verdad que el trabajo es impresionante y es muy importante, sobre todo cuando tenemos juicios tan dispersos y la propia represión por coordinación represiva tan centralizada, la comprensión del fenómeno y el haber podido hacer el seguimiento de esos procesos judiciales, estar presentes, saber que estuviste presente en las audiencias aquí en Argentina y también en otros juicios, que luego vos hayas podido poner todo junto este conocimiento, es una contribución muy importante. Cuando pensamos la presentación, se nos hacía muy interesante poder poner a Francesca y su libro en diálogo con quienes en Argentina y en Chile, y también tenemos la intención de convocar a alguien de Uruguay, si es posible, pero está Karina hablando con nosotros, que es querellante en casos de Uruguay, y en casos de Chile también, y en casos de Italia. Así que ella va a complementar un poco la parte de los juicios fuera de Argentina, y está, como decía antes, Santiago Guillone, que es auxiliar fiscal y participó en el juicio de motores Soletti. Le voy a dar la palabra primero a Santiago y luego a Karina Fernández para completar un poco el panorama de la investigación judicial y luego le voy a pasar la. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a las organizadoras por la invitación. Aprovecho también la ocasión, aunque si bien el libro ya tiene unos años de rodaje, porque es bastante ya que nos acompaña en la biblioteca de la Fiscalía, para felicitar a Francesca por la publicación. Y bueno, aprovecho también para destacar particularmente del libro el capítulo referido al juicio de Plan Cóndor que hicimos acá en Argentina y en el que intervino la unidad de representación del Ministerio Público. Creo que ese capítulo particularmente refleja muchas de las particularidades que tuvo todo el proceso de Cóndor, desde el inicio de la investigación hasta el debate oral e incluso también la etapa recursiva que todavía sigue en curso en la causa. Y quería aprovechar para reflexionar sobre una de esas particularidades que tuvo el debate. Uno de los desafíos que nos encontramos una aclaración antes, quería destacar, en realidad, lamentar que no esté acá el fiscal Balodini, el fiscal que estuvo a cargo del equipo que realizó el juicio Cóndor, pero está con un problema de salud y por eso es que no vino, mandó salud a todos, esperemos que pronto se recupere. Pero es cierto que una de las dificultades que tuvimos fue conseguir que el juicio girara alrededor de la operación Plan Cóndor. Yo sé que puede parecer un poco paradójico esto, pero por algunas cuestiones procesales que están muy bien contadas en el libro de Francesca, no habían llegado a juicio los imputados que podemos considerar más representativos del Plan Cóndor. Si bien la querella original había apuntado contra los máximos responsables de dictaduras que habían estado involucradas en el plan, por ejemplo, contra Stroessner y Pinochet, y también contra esas personalidades del mundo de inteligencia que habían estado más involucradas en la operación, como Ana Contreras y José Ribeiro, el espía argentino. Por distintos motivos, estos no llegaron a debate. Sí, de los máximos responsables había llegado sí Videla y había sido posible conseguir la extradición de Manuel Cordero, pero como todos sabemos, Videla falleció en el curso del debate, apenas iniciado el debate,
Así que nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Tratar de conseguir que el juicio girara alrededor del plan. Para conseguir esto, a pesar de esta dificultad, relacionada con que, en definitiva, quienes llegaron como imputados al juicio eran los considerados mandos medios de la estructura represiva, y esto era una dificultad porque en la evaluación que hacíamos nosotros estaba muy claro el debate iba a permitir vincular a esas personas con los casos que habían llegado a juicio, pero entendíamos que era un desafío involucrar a esas personas imputadas con la operación Cóndor. Entonces fue que ahí hubo dos herramientas fundamentales que nosotros en ese debate para cumplir con ese objetivo de que el plan Cóndor quedara adecuadamente reflejado en las audiencias de juicio y conseguir además que las personas que habían llegado imputadas fuesen además condenadas no solo por los casos, sino también por la asociación ilícita. Entonces, hubo dos herramientas principales de encima. Por un lado, la organización de las audiencias de debate, a partir de lo que nosotros tenemos denominado binomios, que también está muy bien contado en el libro de Francesca. Denominamos binomios básicamente a la organización por grupos de casos a partir de la participación de dos estados en esa coordinación represiva. Hablamos de los binomios Argentina-Uruguay, Argentina-Chile o Argentina-Paraguay, en función de que se tratarán de casos o personas que han sido víctimas de la coordinación represiva entre el Estado argentino y el Estado uruguayo, entre el Estado argentino y el Estado chileno, etc. Digamos que ese diseño iba a permitir contar mejor la historia de los casos para reflejar que habían sido víctimas no solo de las estructuras represivas locales, sino fundamentalmente de la coordinación represiva. Englobar los casos y unirlos iba a permitir mostrar que esas víctimas no eran aisladas, sino que a veces estaban conectadas unas con otras, y que en definitiva el motivo que había provocado que fueran víctimas estaba relacionado con el plan Cóndor. El criterio que nos ayudó a identificar esa pertenencia, esa vinculación por el plan, tenía que ver con que ellos habían sido víctimas justamente en función de su participación política en sus países de orígenes y no por su posición política local, ¿no? Pero el otro punto que quería destacar, la otra herramienta que usamos, que sirvió en el debate para reflejar la existencia del Cóndor y que el debate en definitiva llegaba por ahí, tenía que ver con la prueba documental, ¿no? Como todos sabemos, la existencia del plan Cóndor se pudo acreditar a partir de documentos. Y el problema que tenemos es que los documentos no habían, inclusive un problema en la experiencia de juicio, ¿no? Cómo conseguir que esos documentos que son claves para acreditar los hechos que estamos imputando puedan estar reflejados en las audiencias de juicio. En este caso particular, además, teníamos grandes grupos documentales donde hacían referencia a la existencia de Cóndor, y en particular a cómo Cóndor había influido en toda la estructura represiva montada por la dictadura argentina. Menciono brevemente cuáles eran esos archivos documentales, fundamentalmente los documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. En ese momento era parcial ese proceso de clasificación, hoy es un acervo mucho más grande. Los denominados documentos del Archivo de Terror de Paraguay, otro documental muy importante. Los memorandos de Arancibia Clavel, son otro grupo documental que fue clave para acreditar la existencia de Cóndor y mostrar su funcionamiento. Y más relacionado con la comisión, como llamaba la comisión local, los documentos de la DIPA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es el fondo documental administrado por la Comisión Provincial de la Memoria, y fundamentalmente también la documentación de las Fuerzas Armadas. Hablamos de legajos de los distintos diputados y de otras personas que han estado vinculadas con la represión, los libros históricos de los distintos organismos militares que han estado involucrados y otros más.
Particularmente fue muy relevante el trabajo que hicieron distintos organismos en el procesamiento de esa documentación. Hablamos de tal vez miles de documentos, ¿sí? Y para identificar cuáles eran los documentos que eran relevantes para el debate, fue muy importante la participación de algunos organismos. Voy a destacar particularmente como el programa de justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, el grupo de trabajo por el archivo de las Fuerzas Armadas, en ese momento a cargo de Estela Segarra. Y también fundamentalmente la Comisión Provincial por la Memoria, y como ya he dicho, es el organismo encargado de estudiarlos y procesar los documentos de la ex-DIPA, y el NSA, el National Security Archive, que es en ese momento el encargado de trabajar sobre los documentos clasificados en Estados Unidos. Por supuesto que este fue el trabajo, esto es el trabajo de investigación y de preparación previo, pero después era necesario de alguna manera que esos documentos quedaran plasmados en el debate, y para eso muchas de las personas que integraron esos organismos vinieron a integrar el juicio, y eso fue lo que permitió que los documentos en definitiva tomaran vida durante el debate. También quería destacar a esas personas que vinieron a destacar. Tengo que administrar para no olvidarme de nadie, porque seguro que estoy dejando tanto organismos como los expertos afuera. Vinieron John Leach, Peter Cohn, Lugo Estela Caloni, Monique Robert, autores de obras clásicas vinculadas muy tempranamente hicieron referencia al Plan Cóndor, y también muchas de las personas que se encargaron de revisar esos cientos de documentos, como Carlos Osorio, del NSA, Rosa Palau, Chico del Terror de Paraguay. También vino Verónica Alemán, en el grupo de trabajo de Archivo de las Fuerzas Armadas, Tadeo Michieli, de la Comisión Provincial por la Memoria, y también investigadores independientes como Samuel Blix, por ejemplo, también Federico Tata, si bien es familia de víctima y amigo víctima. Fue muy importante su interacción, no solo por el conocimiento que ha adquirido a lo largo de años de compromiso con el avance de la causa, sino porque aportó documentos que terminaron siendo claves, como yo creo que eran 143, ¿no? 42 de lo que sí, el archivo del terror fue finalmente abordado por él en el curso del debate, y incluyó documentos que fueron muy importantes para nosotros. Y también quisiera destacar a Andrés Borges y a Álvaro Rico, que también estaban testimonio durante el juicio, calidad de la persona, digamos, como testigo experto, ¿no? Bueno, es difícil exagerar la importancia que tuvieron todas estas personas que vinieron a entrar como testigos expertos en el debate. Fue en definitiva uno de ellos lo que permitió que, como decía antes, esos documentos tomaran vida durante el debate, y en definitiva acreditar no solo la existencia del Plan Cóndor, que era por supuesto uno de los objetivos principales que nos habíamos fijado como Fiscalía en ese debate, sino también mostrar por un lado la real dimensión que había tenido el plan, ¿no? Mostrar que no había sido algo accidental, sino que había sido producto de una determinada coyuntura, que no había sido algo que tenía antecedentes, ¿no? Como que quedó en definitiva reflejado en la sentencia. Se trataba no de algo excepcional, sino en definitiva de la estandarización y la sistematización de prácticas de coordinación represiva que ya existían mucho tiempo antes. Y fundamentalmente para nosotros poder acreditar que las personas que nosotros hemos traído como imputadas a juicio formaban parte de esas redes de coordinación, eran conscientes que con su contribución formaban parte del plan, y que en definitiva también la integración la asociación ilícita, ¿no? Para nosotros hubiese sido un fracaso, aún porque hubiésemos conseguido acreditar que los casos ocurrieron y condenar a las personas que habían llegado como imputadas, que no haber conseguido condena por el delito de asociación ilícita por el que hemos traído a esas personas. Insisto que estaba esta dificultad, ¿no? Al ser mandos medios, fundamentalmente las personas imputadas, había ciertas reservas sobre si se iba a poder acreditar su pertenencia a la asociación ilícita, objetivo que finalmente se cumplió. En definitiva, creo que el libro consiguió reflejar estas particularidades en el capítulo referido a Cóndor, y me parece que de destacar que pasa ahora, ¿no? Formar parte un poco de esa tradición de
publicaciones, investigaciones que nos sirvieron de auxilio al desarrollo de los juicios, como las obras de Cóndor, de Nietzsche, de la Caloni, que son una herramienta indispensable para el desarrollo de los juicios y para poder conseguir esos objetivos particulares que fijamos en este tipo de procesos. Viendo también además que, bueno, como Francesca se iniciado ya el medio camino, como Roberto, ¿no? Los debates han participado en procesos de interamericano por Niño Julien. Así que nada, celebro mucho esta publicación y que estamos ahora presentando aunque tardíamente el libro por esta importancia que creo que tiene para este proceso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Le voy a dar la palabra a Karina. Karina está en Santiago de Chile, creo. Santiago. Nos acompaña desde allá y Karina, como decía antes, es abogado especializante. Lo ha sido en varios casos, tanto de Uruguay como de Chile. Por eso nos gustaría escucharte, Karina, que nos cuentes la propia experiencia en la búsqueda de justicia en relación al Plan Cóndor. Muchas gracias. Justo es que perdí mis notas, perdón. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer el espacio. ¿Se escucha bien? Entonces agradecer nuevamente la oportunidad, el espacio, y lo que mencionaba era la importancia de estos espacios que nos permiten visibilizar en épocas especialmente complejas justamente la relevancia y continuidad de la lucha por la búsqueda de verdad y la búsqueda de justicia, que se encuadra también precisamente de lo que la autora de esta obra, Francesca Lessa, menciona precisamente como las personas buscadoras. Lo primero que quisiera hacer en esta presentación es como destacar la relevancia que esta investigación que se expresa en esta obra y que además, como mencionaba también Francesca, coherentemente va asociado con otros mecanismos que se han diseñado durante este tiempo, particularmente desde la intuición y empuje que ha tenido Francesca en este caso, y todos los casos que representa el accionar represivo del sistema Cóndor, es precisamente la importancia que ha tenido este libro y esta investigación. En definitiva, a mi modo de ver, se ha transformado en una herramienta indispensable para el litigio adecuado de lo que en Chile han sido las causas vinculadas con Operación Cóndor. Tal como da cuenta el registro que se elaboró en Plan Cóndor, en la página web que mencionaba también Francesca, en Chile son 8 los casos que han dado origen al Plan Cóndor. Yo he participado en varios de esos, pero en particular respecto de 3 que tienen sentencia definitiva, yo fui la abogada que litigó en última instancia esas causas. Y como mencionaba, creo que algo muy relevante desde los últimos 20 años de litigio en los que yo he participado en estas causas es precisamente cómo hemos logrado incorporar en el litigio estas herramientas, esta investigación en particular de Francesca, en la misma página web también, cómo han ido alimentando y fortaleciendo no solo el litigio propiamente tal, lo que significa como el discurso del litigio, avanzar en estas causas y obtener la condena de los perpetradores, sino que también cómo esto nos ha permitido evidenciar la magnitud del Cóndor, las consecuencias, y también avanzar en las investigaciones. Entonces, lo que quiero decir es que no solo es una herramienta relevante para el litigio y que en la oralidad uno puede expresar ciertos aspectos de la naturaleza misma de lo que significó el sistema Cóndor, sino también en los procesos de investigación. Digamos, entonces, en distintas etapas de las investigaciones. Entonces, lo primero que yo quería mencionar, tal vez de lo que en Chile nosotros llamamos Operación Cóndor, que será como el origen. Me mencionaba que hay como 8 causas distintas que abordan, digamos, el aparato represivo del Cóndor, en distintos años de la historia jurisprudencial chilena, desde los 90, que el fallo Letelier, hasta los últimos años que hemos tenido 3 casos en los que yo participé, que uno es la sentencia del caso de Fontela Sendán y Quintilaño, que son 2 víctimas uruguayas y una brasileña,
y que permanecen desaparecidas, y en ese caso la sentencia la obtuvimos en octubre del 2023, donde hubo una sentencia condenatoria, y justamente ahí lo que logramos en esta causa de acreditar esa desaparición era cómo Uruguay había, precisamente a través de los archivos que se revelaron en Estados Unidos sobre el sistema Cóndor, cómo hubo requerimientos, información desde incluso antes del golpe de Estado en Chile respecto de estas víctimas. Y después tenemos otro caso, que es el caso que yo llevé acá, que yo tramité respecto de lo que podríamos llamar como Operación Cóndor en sí misma, que son víctimas que fueron secuestradas, desaparecidas, y en algunos casos que se logró demostrar que fueron ejecutadas en el marco del Plan Cóndor, que ahí son 12 víctimas. Y la sentencia la obtuvimos el 14 de diciembre del 2023, respecto a 22 agentes condenados por esas 12 víctimas, en los hechos digamos, que afectaron a esas 12 víctimas, que son secuestros y homicidios. Les hago presente más que en el caso chileno, la desaparición forzada no existe como tipo penal, incluso hasta los días de hoy, es una figura que sigue desaparecida de nuestra legislación. Entonces las sanciones se hacen por homicidios o por secuestro. La última caso donde el libro fue una gran herramienta fue precisamente en el caso de la extradición de 3 agentes condenados en Italia por víctimas italianas, chileno-italianas desaparecidas en el contexto de la dictadura chilena, y donde justamente el libro fue una herramienta fundamental en materia argumentativa de hablar de los juicios del Cóndor. Pero también fue un elemento de evidencia. Nosotros lo acompañamos, Francesca rindió testimonio en la causa como perito ante la ministra que llevaba la extradición acá en Chile, y también ahí el libro fue aportado como evidencia propiamente tal. Entonces, yo creo que estos pasos, que a lo mejor hace algunas décadas atrás era muy difícil de que hubieran podido gestionarlos, es que precisamente nosotros los abogados y abogadas aprendamos a utilizar estas otras herramientas del conocimiento y de las investigaciones, sobre todo de este carácter tan sofisticado, y además que también los tribunales vayan abriendo también su criterio hacia estas otras herramientas que nos permiten develar los crímenes. Ahora, también algo que me gustaría mencionar, bueno, yo estaba buscando así como en internet, sobre todo como utilizando inteligencia artificial, que es otra herramienta que también podríamos profundizar con eso, las preguntas que estamos utilizando en el litigio, y que en particular acá en Chile yo estoy tratando de implementar para evidenciar ante los tribunales los planes criminales y las redes de criminales de perpetración de delitos. Justamente algo que cuando yo le planteé a inteligencia artificial cuántos procesos siguen vigentes respecto a Operación Cóndor, me pareció muy interesante que me dijo, es importante recordar que los procesos judiciales relacionados con Cóndor continúan y pueden surgir nuevas sentencias en el futuro. Me parece una reflexión muy interesante desde la inteligencia artificial, porque es algo que justamente nosotros hemos afirmado y reiterado durante el tiempo. Pero además justamente que también le pregunté por el listado de víctimas, que es un objetivo que nos planteamos hace mucho tiempo con Francesca, que pudiera estar visibilizado, y justamente ahí también la inteligencia artificial me remitió precisamente a la página de Plan Cóndor, que Francesca ha liderado y hemos desarrollado en conjunto con diversas organizaciones a nivel regional. Pero yo, junto con mencionar como como el libro, la investigación y la contundencia de mostrar, como Francesca lo muestra en el libro, lo que significa el sistema y los pilares, y además las etapas de desarrollo del Plan Cóndor, quisiera también destacar los obstáculos que hemos tenido también al investigar estas causas, en particular lo difícil que ha sido como generar una organización al interior de los propios procesos. También esta misma pregunta de qué víctimas entonces están o no pueden ser reconocidas como víctimas de Operación Cóndor o de procesos paralelos. Entonces mostrar como yo creo que el engranaje del sistema Cóndor y sobre todo lo que Francesca logra en su libro, de mostrarnos los distintos momentos de desarrollo del Cóndor, también creo que fortalece mucho
el éxito de las investigaciones, insisto, en épocas especialmente complejas y donde el transcurso del tiempo también ha jugado en nuestra contra. Em, eh, por último, también creo que un elemento importante que nos muestra es que el libro, que me gustaría, cuando uno relata una investigación que ha llevado 20 años, lo que va, es muy difícil tratar de mostrar cómo nosotros nos hemos ido como incorporando a través de los años, como con el desarrollo de las complejidades de las causas. Es decir, lo que quiero tratar de decir es que hace 20 años para nosotros sabíamos muy poco del sistema Cóndor, del plan Cóndor. Nos costaba mucho articular qué víctimas estaban involucradas, y también creo que algo que nos costó muchas décadas como comprender, y que el libro también lo refleja, es los objetivos económicos que nosotros también hemos denominado como pillaje económico, que buscó también muchas veces muchas de las formas operativas del Plan Cóndor. Entonces creo que mostrar esos objetivos a modo de sistema, como lo hace el libro, también en lo personal a mí me ha permitido plantearme con cierta como fortaleza argumentativa ante los tribunales, y también utilizar el espacio de la audiencia pública para ir generando también estas evidencias que no solo queden adentro del proceso judicial, sino que también dentro de un proceso como de discusión histórica y de registro histórico de lo que significan también estos procesos, de cara además a las propias familias buscadoras, a las comunidades buscadoras y de la justicia. Por eso también como que me gustaría rescatar el valor que tienen también las audiencias públicas, que nosotros acá en Chile también hemos logrado que se transmitan online y que queden grabadas, precisamente para cumplir con este rol de manera lo más apropiada posible. Y es que entonces quería destacar con esto de que los 3 casos que mencioné de Operación Cóndor, vinculados con la Operación Cóndor, que mencioné del caso de los uruguayos, del caso de Operación Cóndor, digamos, 1, porque hay un Cóndor bis también, pero el Cóndor principal podríamos decir, y la reciente extradición, están en línea, están grabadas en línea, y también eso nos permite entonces que la comunidad, que los familiares puedan como hacer una revisión nuevamente de estas audiencias. Finalmente, ya para ir terminando, quisiera también mencionar que en el libro, bueno, el libro ya mencionaba que una herramienta muy útil, profunda, y que además nos permite este diálogo como de distintas perspectivas para fortalecer investigaciones especialmente complejas, desde una época en que nosotros nos costó mucho siquiera comprender lo que significa modus operandi, patrón, sistema, macrocriminalidad y otros como elementos de discurso, de investigación criminal y de discurso que hemos tenido que ir incorporando a través de los años. Me gustaría mencionar que también en el libro yo he utilizado mucho una herramienta que Fran dejó ahí en el libro, y que es justamente la idea de cómo Pietro Calamandrei habla que para encontrar a la justicia hay que serle fiel, como a todas las deidades se manifiestan solo a quienes creen en ella. Entonces eso es también algo que yo he utilizado mucho en las audiencias, de cómo algo que caracteriza a las víctimas que nosotros representamos y estos procesos de litigio es precisamente la coherencia que han tenido los familiares, las comunidades buscadoras, de permanecer junto a la justicia y confiar, a pesar de todas las dificultades y del tiempo transcurrido, y de que muchas de las víctimas permanecen desaparecidas, y que muchos de los agentes murieron en la impunidad o van a morir en la impunidad. La idea de fidelidad a la justicia desde nuestra, digamos, desde nuestra línea de contienda o desde nuestra barricada, como me gusta decir. Así que, bueno, les invito obviamente a leer el libro, que ha sido un gran aporte. Además el libro en sí es dinámico, es muy entretenido, y yo creo que es una herramienta indispensable, como ya he reiterado, para el litigio en estas manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina, perdón por las dificultades técnicas, que quisimos empezar a leer el libro, gracias por la paciencia. Y nada, tanto Santiago como tu exposición dejan para el avance de la justicia, y me interesa una línea, como ponía recién, que es además la apertura de nuevas líneas de investigación que después pueden tener también efecto o reflejo en la justicia.
Por otro lado, el tema de Francesca como perita experta, que eso también es algo que en los juicios bueno, tiene un gran fondo, pero que en otros ha tenido mucha importancia en la participación de una mirada más académica, una investigación profunda, puede también ser un aporte muy valioso para el avance de los juicios. Yo quería retomar algo que decía Santiago, de la importancia que han tenido para el avance de los juicios las políticas públicas de justicia, en particular las políticas que han permitido avances en la investigación y particularmente el tema de los acervos documentales, de la experiencia acerca del contenido de los documentos y de cómo esas políticas han permitido no solamente hacer aportes, sino también hacer hablar de esos registros documentales. También lo mencionaba Andrés al comienzo, la importancia de los documentos sobre el Plan Cóndor en el trabajo del PPDH. Le invitamos a Carolina Vilela, que es la abogada que coordina el equipo jurídico de ahora de Plaza de Mayo, no solo para que se sienta libre de aportarnos sobre la participación en los juicios de la Asociación de Abuelas, sino también para que nos cuente la situación actual de las políticas de memoria de justicia en Argentina, porque encontramos que es una situación muy crítica la que estamos atravesando y no queremos dejar de vincularla con este encuentro. Así que te pido, Caro, por favor, si nos... Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación y el espacio, la presencia de todos y todas, y felicitarles por la presentación del libro y por la investigación en sí, que creo que es muy relevante. Yo no tuve acceso al libro, pero sí a la página, y me parece que siempre la perspectiva académica aporta muchísimo, a veces se corre un poco de la rigurosidad, vocabulario, ¿no? En lo rígido que a veces somos abogados y abogadas al comunicar, y de una mirada aparte que bueno, al no tener los límites de las normas procesales permite a veces una perspectiva que es mucho más amplia, y bueno, siempre, si bien obviamente no apuntamos a humanizar a las víctimas y que sea una parte muy importante de los procesos, porque las víctimas son lo central, digamos, creo que también es importante cómo vos haces el relato, me parece que es algo muy lindo, y la importancia también de la sistematización de la información. Poder acceder a cifras, estadísticas, creo que es sumamente importante, así que también me sumo a la invitación a que se vea esa página y se conozca un poco más. Así a modo de anécdota, quería compartir que justamente Anatolia y Victoria fueron los primeros nietos, mi primer nieto y nieta restituidas en el año 1979. De hecho hay muchos nietos también que son parte del Plan Cóndor. Algunos de ellos ya los hemos encontrado afortunadamente, entre ellos quería mencionar a Paula Logares y Carla Rutina Ortiz, que justamente incluso fueron dos casos que tienen sentencia judicial en el periodo de impunidad. Afortunadamente esta continuidad en la búsqueda de justicia hizo posible que bueno, sean condenados los apropiadores y las apropiadoras en el periodo de impunidad. Y bueno, lo cierto es que aún faltan un montón de los nietos, estamos buscando a 300 nietos y nietas que no sabemos a dónde están. Muchos de ellos son víctimas de Plan Cóndor, muchos otros se pueden encontrar incluso en otros países, se han encontrado en España, en Estados Unidos, y hay muchos que no sabemos justamente a dónde están, por eso son justamente esenciales las políticas de memoria, verdad y justicia. En el último tiempo venimos haciendo un relevamiento muy minucioso de manera conjunta con los organismos, con el CEF, con IJO, con Memoria Abierta, con familiares, y la realidad es que bueno, vemos como hay un retroceso generalizado en materia de derechos humanos fundamentales, o sea, se está atacando la salud, el trabajo, la vida, la vivienda, o sea, eso es generalizado, pero en particular en lo que respecta a memoria, verdad y justicia, vemos que va más allá de lo que pretenden hacer saber o que pretenden utilizar como excusa, que tiene que ver con una cuestión humanitaria. Se están atacando las investigaciones judiciales, se están atacando las investigaciones prejudiciales, y se han empezado a tomar medidas que ya advertíamos desde el principio del gobierno. Entre ellos se ha cerrado el equipo de análisis y relevamiento de documentos de la Armada, del Ministerio de Defensa. Los aportes que hacían los juicios son invaluables, porque justamente lo que permitían era un
entrecruzamiento y un análisis complejo y pormenorizado de toda la documentación, lo que permitía llegar a conclusiones que a un ojo no experto, no entrenado, no se pueden llegar. La realidad que es información que debe ser analizada en un contexto, con conocimiento, estamos hablando de historias de más de 40 años y eso amerita justamente personas que tengan conocimiento de eso, bueno, con la extensión que tiene el plan represivo que se implementó, excede los límites de la Argentina, con lo cual esas personas que trabajaban en particular eran sumamente relevantes y el equipo en sí es un equipo que debiera permanecer, ¿no? Pero no es lo único que han hecho. Han desmantelado ese equipo, han desmantelado también la unidad especializada de investigación dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Esto afecta particularmente la búsqueda de los nietos y de las nietas. Era una unidad que se orientaba a realizar investigaciones preliminares, o sea, con anterioridad a acceder a la justicia, analizando documentalmente a ver si se podía establecer o no, despejar, digamos, aquellos casos que pueden ser o no hijos de víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Hijos de detenidos desaparecidos. Esta unidad ya no está funcionando y la CONADI, aparte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, vio gran parte de su capacidad operativa disminuida por las condiciones que están sometiendo en principio la gran mayoría de las personas que trabajan dentro de la Secretaría de Derechos Humanos en particular, ¿no? Les están proponiendo retiros voluntarios en condiciones que son sumamente crueles, que no tienen nada que ver con un retiro voluntario, están disminuyendo la capacidad de los salarios, o sea, están disminuyendo los salarios, o sea, las personas tienen que trabajar en condiciones más deplorables de lo que hacían antes, y bueno, esto hace que ya con la reducción de personal que se tenía antes, y con la capacidad disminuida por las condiciones en las que trabajan, las personas que quedan, se ve un gran problema en lo que hace a la búsqueda de los nietos y de las nietas. Pero además se habían tomado otras medidas. Desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Seguridad, se estaba negando el acceso a documentación, que es de suma relevancia para poder llevar adelante las investigaciones. Documentación que permite, en el marco de causas que están iniciadas de investigaciones, por decirlo mejor, más adecuadamente, investigaciones que se llevaban de manera preliminar, que permitían justamente poder ver, si una persona que está vinculada al terrorismo de Estado tiene hijo o hija en rango, esto a partir de denuncias específicas realizadas, no es que son denuncias, no es que tienen un origen incierto o que se pide un número indeterminado de legajos, sino que, hay sospechas previas, hay indicios específicos que se tienen en cuenta en estas investigaciones, tales como que han sido partos en domicilio o que, no se puede acreditar las circunstancias del nacimiento porque si bien se alega que ocurrió en un hospital, no se tiene un registro de partos. Son muchas las medidas que se están tomando, pero no solamente afectando a la investigación, sino también todo el proceso de memorialización. Y con esto me refiero a lo que hace al desmantelamiento de las políticas en general. Los sitios de memoria, que son sitios fundamentales para la no repetición de todos los crímenes que se cometieron, porque son espacios de formación de las nuevas generaciones, espacios de transmisión del conocimiento de lo que ocurrió durante la última dictadura, están también sufriendo recortes presupuestarios, recortes en el personal, en los recursos que son necesarios para la preservación de los sitios, de la documentación que resguardan y de todas las instalaciones que son también prueba para los procesos judiciales. Esas son algunas de las medidas, pero también, todo esto se enmarca en una campaña dirigida a la estigmatización y el hostigamiento, ¿no?, de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Esto que no es algo que se da de manera inocente, sino que justamente tiene con tratar de desarticular todas las herramientas que como sociedad logramos construir y que tiene que ver con las medidas, ¿no?, que se han ido construyendo a lo largo de los años y las referencias que se han construido a lo largo de los años para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Con lo cual, nuestra
nuestra preocupación es grande, pero así como se han hecho durante los primeros años de la dictadura militar, seguimos organizándonos y trabajando colectivamente, mancomunadamente para lograr frenar estos retrocesos. Hemos hecho denuncias ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos hecho denuncia al Comité sobre los Derechos del Niño, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. La comunidad internacional ya está en conocimiento de lo que está ocurriendo y es algo que pretendemos seguir manteniendo, o sea, informado para seguir solicitando la ayuda internacional para justamente que se frenen con estos retrocesos y que Argentina no deje de ser la referencia mundial como para los derechos humanos, sino que bueno, en esta nueva oportunidad generemos tal vez una nueva instancia o que podamos reforzar los mecanismos ya existentes para que nuevamente podamos continuar en esa línea. Y bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia son fundamentales. Las últimas dos restituciones de Nieto lo han así demostrado. Justamente se trata de dos restituciones que han sido posibles principalmente gracias al funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es bueno, primordial, ¿no? Es la herramienta indispensable para poder identificar fehacientemente a los nietos y bueno, estamos en eso, pero bueno, sabemos que seguramente requiera nuevamente de seguir abrazándonos, de seguir trabajando colectivamente para, bueno, que estos retrocesos no sucedan más y que, bueno, el nunca más que es una bandera social y ya parte de nuestra bandera argentina, bueno, continúe ahí en lo más alto. Así que, gracias. Bueno, cuando hablamos al comienzo de enero, haces una propuesta de Emilio Prensa de presente, armar una presentación del libro de Francesca, se nos ocurrió inmediatamente que el PPDH era un lugar para hacerlo, porque claramente es la contracara de lo que fue el Plan Cóndor, es un espacio en el que todavía se formula, se acompaña, se ayuda a la concreción de las políticas públicas en el Mercosur. Una de esas acciones que nosotros tomamos mucho en cuenta y tenemos siempre como vista son los principios fundamentales para los sitios de memoria. En este momento, estos sitios que están tan afectados, se puede hacer el encuentro en este lugar, en la ex-ESMA, nos pareció también importante. Le agradecemos muchísimo desde ya a todos los panelistas. Y si alguno de los miembros del auditorio quieren participar, hacer comentarios, preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Leiderman, soy familiar, soy miembro de Familiares, también en esta casa tuve el honor de trabajar hasta hace poco tiempo. Por motivos que ya saben ustedes, fuimos muchos trabajadores desafectados y nos tocó no estar más. Pero nada, quiero agradecer al IPPDH, como siempre, a CES, a María Abierta, a Francesca, a Abuelas, por esta presentación tan importante. Que bueno, como familiar me parece fundamental mantener viva la memoria. Nada, de ustedes que también estuvieron investigando y trabajando tanto en el ámbito judicial como en el ámbito investigativo y académico, me parece importantísimo. Yo quisiera repetir las palabras que pronunció muchas veces Andresa, nosotros acá de PPDH, como decimos, el anticóndor, ¿no? Con cara de cóndor, el anticóndor. Y en base a eso quisiera darles una novedad, si me dan el permiso. En Chile se constituyó una orgánica de los partidos de izquierda y centroizquierda que apoyan a Boric y han hecho una proclamación, ¿no? Desde Chile en solidaridad con el movimiento de derechos humanos de la Argentina, ¿no? Apoyando al pueblo, apoyando a las organizaciones en contra de las políticas estas que anunciaba la abogada. No sé si me dejan darle la palabra a Víctor Osorio, que viene de esa orgánica.
para manifestarles un poco el detalle de esa proclama. Buenas tardes. Bueno, lo tenía preparado, pero si me permiten, más que expresar, les voy a leer este pronunciamiento que se ha dado a conocer hoy en Chile. Y hoy se ha entregado a la prensa argentina, además. Es un pronunciamiento de los partidos democráticos y progresistas de Chile, que dice lo siguiente: desde Chile llamamos a respetar los derechos fundamentales del pueblo de Argentina. La Coordinadora de Derechos Humanos de los partidos políticos de Chile, abajo firmantes, estimamos indispensable expresar nuestra alarma por la situación de la Argentina a merced del régimen de Javier Milei. Primero, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por diversas graves situaciones de transgresión a los derechos fundamentales de las personas en Argentina. La vulneración de los derechos económicos y sociales se deberá al hecho de que el índice de pobreza aumentó al 52,9%, impactando sobre todo a las mujeres, la niñez y las personas jubiladas. Mientras crece el desempleo, se desmantela el carácter protector del Estado y disminuye la capacidad de la población de acceso a los bienes esenciales. A ello se suma la reducción del espacio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, lo que se expresa, entre otros hechos, en la vulneración de la libertad de reunión, con amedrentamiento, detenciones arbitrarias y criminalización de los manifestantes pacíficos. Los defensores de los derechos humanos, en tanto, son blancos de ataques en las redes sociales y en los medios de comunicación adictos al oficialismo. Segundo, se suma el notorio retroceso en políticas de igualdad de género, derechos de la mujer, incidencias sexuales, derechos reproductivos y protección contra la violencia hacia las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+. De hecho, el régimen ha llegado a proponer que se elimine el feminicidio del Código Penal, ya suprimió el Ministerio de la Mujer. Las infames palabras de Javier Milei en el foro de Davos demuestran su desprecio por los derechos de las personas y confirman que su autodenominación de libertario no pasa de ser falsa propaganda. Tercero, se ha golpeado la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que ha dado viabilidad a la conmovedora y reconocida búsqueda de la Guardia de Plaza de Mayo, derogando el decreto 715 que había creado la Unidad Especial de Investigación de este organismo. El régimen estipuló a cerca del 50% de las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y dejó sin personal a los sitios de memoria. Además, ha suprimido los equipos de patrocinio jurídico en violencia de género y reducido los centros de acceso a la justicia, de regular la relevancia de sus territorios populares. Estas medidas han sido acompañadas de burdos discursos negacionistas. Asimismo, el régimen de Milei analiza retirar a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dice que pretendería imponer una imaginaria agenda ideológica de sus países miembros. Cuarto, exigimos al régimen de Milei que se respeten los pactos de tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha suscrito, los que son vinculantes para los inquilinos temporales de la Casa Rosada. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de San Martín y en particular con su heroico movimiento de derechos humanos, al que simbolizamos las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, así como hijos y familiares de desaparecidos por razones políticas. Rechazamos el silencio cómplice de la derecha y la extrema derecha chilena, a las que parece suficiente las supuestas disminuciones de la inflación y del déficit fiscal para silenciar tanto atropello a la dignidad humana. Desde la independencia, los pueblos de Chile y Argentina han estado unidos. Han logrado preservar esos vínculos de amistad pese a todos los discursos de odio que han pretendido enfrentarnos. Hoy, en este momento gris y amargo que vive el pueblo argentino, le enviamos un abrazo solidario desde este lado de la cordillera. Firme, Federación Finalista Verde Social, Partido de Acción Humanista, Frente Amplio, Partido Socialista de Chile, Partido Humanista de Chile.
Bueno, muchas gracias. Muy importante la declaración que acabamos de leer. La verdad es que hacen falta ese tipo de pronunciamientos, no solamente en partidos políticos, sino en los sectores sociales diversos y de toda la persona y de comunidades. Un abrazo muy cálido. Yo tengo una inquietud y como no tenemos el tiempo. Otra pregunta es ¿qué precio? ¿Hay otra experiencia? Porque experiencias de coordinación represiva hay muchas. Cuando estamos viendo los antecedentes de Chile y Argentina, la operación, siempre hablamos de coordinación. Pero hay algunas otras experiencias antiplan, como esto que vos caracterizás en el libro, en otros momentos, pudiste relevar eso, más significativo. Gracias por la pregunta. Por lo que he podido ver, digamos, hay dos partes de la respuesta. La primera parte, que esta práctica que se llama en la literatura académica represión transnacional, que básicamente es la represión que los estados hacen para ir a buscar a los opositores políticos afuera del territorio de su país. Eso tiene un origen relativamente antigua. Los primeros casos son de 1920, de algunos exiliados italianos que el régimen fascista quería asesinar. También hay otros casos también de, si no me equivoco, León Trotsky en México, que fue asesinado. Y en realidad hay otro antecedente que es interesante, que yo pude, digamos, conocer por el trabajo de un historiador argentino, Diego Galeano, que hizo una investigación sobre la coordinación entre las fuerzas policiales. Y él encontró en los archivos que hubo una conferencia de las policías de América del Sur ya en el año 1905 y otra del año 1920, donde ya no era algo como Plan Cóndor, pero que ya tenía como algunos elementos en común, porque hablaban de ya los enemigos en común, que en ese momento eran más los anarquistas. Hablaban también de hacer, como de habilitar el viaje de agentes de un país a otro, de poder intercambiar información de alguna forma. Así que como esos son los orígenes un poco más en el pasado. Que igual siempre me parece importante mencionarlo porque nos cuenta cómo más allá de que hubo un apoyo muy fuerte de Estados Unidos, tampoco el Plan Cóndor fue algo que Estados Unidos ordenó a los países latinoamericanos, sino que ya había una tradición local mucho anterior de estas coordinaciones de las fuerzas policiales, y efectivamente una de las primeras etapas de esta coordinación represiva de los fines 60 y comienzo de los 70 fue justamente entre las policías. Después se sumó la inteligencia militar, pero los primeros casos fueron, digamos, digamos de alguna forma un legado de esas conferencias anteriores. Pero yo creo que el Plan Cóndor como tal, esa etapa de esa diapositiva con los pilares tan institucionalizado, es algo bastante único. Yo no he encontrado nada parecido, digo, podrían haberlo encontrado, pero lo rastré bastante. Y creo que algo relativamente parecido que está aconteciendo es algo más hoy en día en los países de Asia. Ahí, yo esto no lo he investigado personalmente, sino que he leído al respecto. Hay algunos organismos regionales. Uno se llama Organización de Cooperación de Shanghái, que está integrado por distintos países, entre ellos Rusia, China y otros países de Asia Central, que es un organismo regional, pero de alguna forma, como está compuesto por regímenes antidemocráticos y liberales, entre esos países hay como una política de promover el silenciamiento de los opositores políticos.
Entonces no fue creado específicamente como el Plan Cóndor, sino que era una organización de marco económico, pero esa colaboración existente ahora se está utilizando justamente para también silenciar a los opositores políticos. Lo cual me parece interesante porque nos indica cómo estas colaboraciones funcionan, entre comillas, mejor a nivel regional, cuando hay como unos objetivos compartidos y también ideologías compartidas que suelen ser liberales y antiderechos. Y otro caso que no es tan institucionalizado, pero también se ve hoy en día, hay un eje entre Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam, donde también los opositores políticos de cada uno de los países que se refugian en el país cercano han sido secuestrados, desaparecidos, devueltos a los otros, digamos, trasladados a los otros países. Así que estos serían los ejemplos más cercanos a un web, dirían no al nivel de institucionalización de Plan Cóndor. La segunda pregunta, el libro lamentablemente solo está disponible en versión impresa en Uruguay. He intentado muchísimas veces que lo sacara en Argentina y en Chile, no he tenido éxito, pero hay una versión digital, un ebook, que encima es más barato que la versión impresa, así que un pequeño incentivo a eso, pero digamos, también si se cruzan a Uruguay, ahí se consigue cualquier librería en el país. Es una pena que no sea tan difícil encontrarlo. Muchas gracias. Dos cosas que creo conocer, dos detalles que tal vez son para un debate pequeño o no valdrá la pena. Siempre escuché que no dijéramos Plan Cóndor, sino que dijéramos Operación Cóndor. No sé si es importante, es en todo caso un plan antiguo, desde la colonia de la que dicen que hay mucho, está muy extendido el Plan Cóndor, la Operación Cóndor, que son etapas de una operación que va cambiando, va mejorando, se va adaptando y va continuando. Varios hablan de un tercer Plan Cóndor. Y me pareció que vos decías, Francesca, que el Plan Cóndor se había, ahora no recuerdo bien si dijiste se había desarrollado o se había originado primero en los determinados países nuestros del Cono Sur y después en Brasil. Yo he escuchado a ese patriarca de los derechos humanos que es Jair Klitschko, que él dice que empezó en Brasil. En realidad lo que dice es que Brasil fue el lugar de la logística del Plan Cóndor, lo cual puede haber implicado una ubicación de militares y que se viene comprometido con esta operación que pudo haber empezado en Brasil. ¿Es así? No, porque Brasil, a partir de ese momento yo creí comprender que Brasil adquiría una importancia que yo no sabía que tenía. Y después lo tercero es algo que es una reflexión mía. Digamos, si hay operativos Cóndor, nosotros tenemos que defendernos de esos operativos. Pero si el operativo Cóndor continúa, ¿qué más da? Digamos, ¿qué importancia tiene? Pienso yo que deja de tener importancia que sigamos pensando en categorías regionales. Nos espían desde tal lugar. Yo, por ejemplo, hice un viaje a Egipto hace unos años y encontré una placa de cartón, una propaganda turística cerca de una tumba cristiana, qué sé yo, en Alejandría, USAID. Eso lo impulsaba la USAID. Yo tengo entendido que la USAID es una agencia propia de la inteligencia de la CIA.
ahora Trump la está desactivando, cambiando de nombre y cambiando de aspecto, probablemente para embarcar hacia otras formas. En esta época, ¿nos van a espiar si hay una parte de espionaje, como creo, para operativos, al modo en que se hizo hasta la anterior dictadura, hasta la última dictadura que hemos sufrido, dictadura mediante golpe militar? ¿O va a cambiar totalmente el modo de distribuir datos, averiguar datos? Nuestra vida dejó de ser privada y los algoritmos del mundo manejados por las personas, los aparatos más poderosos del mundo, en manos de las personas, no ya de los estados, de las personas más ricas del mundo, casi ni siquiera las empresas, sino las personas más ricas del mundo, nos van a perseguir en otra forma. Eso lo dejo en el aire porque es un pensamiento mío, no es una pregunta no es una pregunta, es una tremenda incertidumbre también. Muchas gracias. Voy a contestar muy rápido 2 puntos, lo de plan y operación Cóndor. Me acuerdo que eso fue algo que capaz que Santiago se acuerda mejor, porque fue algo que el tribunal, hay una parte de la sentencia, Plan Cóndor, donde hay todo un debate sobre si llamarlo operación o Plan Cóndor. Ahora no recuerdo exactamente los detalles del debate, pero el tribunal finalmente resolvió que plan era la palabra más adecuada para capturar eso, y yo seguí lo que dictaminó el tribunal en ese momento, porque aunque no recuerdo los detalles, ahora me parecía que el razonamiento que se había hecho, creo que más o menos era algo que tenía que ver que plan captura algo más de largo plazo, me parece. Entonces, eso, pero a partir de Santiago, si luego ¿querés comentar más? No. Claro. Exacto. Y lo otro sobre Jair, que bueno que lo recordaste, porque Jair ha acompañado este proyecto y el libro por mucho tiempo. Y justamente lo que dice él es exacto. Lo que quise decir yo era que en la reunión fundacional los representantes de Brasil participaron, pero no firmaron el acuerdo en ese momento, sino que se sumaron al tiempo, en mayo de 1976. Pero al mismo tiempo es totalmente cierto lo que vos decías, de que en realidad los primeros casos que yo mencioné del año 69 son casos de exiliados brasileños que fueron secuestrados en el año 69 en Uruguay y luego trasladados clandestinamente a Brasil. Y también hubo casos de los años siguientes en Chile, como comentaba Karina, acá en Argentina. Y justamente lo que dice Jair es que Brasil inauguró esta práctica de ir a buscar los exiliados y exiliadas que habían salido del país y que estaban militando activamente de otra forma en los países vecinos. Y de hecho Brasil creó, tenía del año 1966 una agencia de inteligencia que se llamaba Centro de Informaciones del Exterior, que justamente tenía oficinas acá en Buenos Aires, en Lisboa, cuyo objetivo principal de sus agentes era infiltrarse en los grupos de exiliados para monitorear lo que hacían y también después para participar en los operativos. Lo que pasa es que cuando cuando está el acuerdo Cóndor en el 75, Brasil ya del año 74 empieza un proceso muy lento y gradual de apertura, digamos, de la dictadura que se transforma en democracia, que luego culmina en el 85, pero empieza en el 74. Entonces, Brasil se encontraba en un momento un poco distinto a las otras dictaduras, aunque hay casos de secuestros en Brasil y también de brasileños acá. Así que la segunda etapa de Brasil ha sido un poco, Brasil ha sido muy exitoso en ocultar también su rol en el Plan Cóndor durante este momento de
transición extendida. Muchísimas gracias. Gracias, Francesca, por presentación, por el trabajo. Muchísimas gracias a Karina, a Santiago y a Carolina por los aportes, y hasta las 7:03. Hola a todos. Bueno, en mi opinión, yo trabajo en los juicios de nacionalidad, en Santiago los conocemos, y tengo el privilegio de conocer a Francesca hace muchos años y de haberla seguido cerca en la investigación. Así que, bueno, quiero felicitarla porque es un trabajo muy riguroso, muy serio. Y lo que quería destacar de su libro es esto de, bueno, los juicios del Cóndor, ¿no? No se llama Plan Cóndor o historia Plan Cóndor o las memorias Plan Cóndor, sino destacar los juicios. Y en eso me parece que realmente es muy original porque es raro que se vean investigaciones académicas sobre los juicios. En general, las investigaciones versan más sobre los temas de memoria, ¿no? Son de verdad. Por supuesto, son tres pilares junto con la reparación, cuatro pilares importantes. Pero no hay tantas investigaciones sobre los juicios y por eso quería destacarlo, porque además es una investigación, bueno, muy rigurosa, ya siguió todo el juicio, revisó los factores, revisó la documentación, y eso es muy poco frecuente. Así que, bueno, también gracias, porque cuando trabajamos en los juicios, esas investigaciones son necesarias y para toda Latinoamérica, para el mundo entero, que se conozcan los juicios que se hicieron en Argentina y en los otros países, porque además justamente recopila toda la información de todos los juicios vinculados al Plan Cóndor en otros países, y eso también es muy novedoso, fue muy dificultoso, yo sé que fue muy dificultoso para ella recopilar cada uno de esos datos y contar con esas estadísticas y con esos datos ciertos, todos compilados en una investigación, es realmente muy original y aporta muchísimo a todo el proceso de dar una especial. Así que bueno, felicitarla a ella y agradecer acá al IPH, que ya se dijo, especialmente Cóndor, y bueno, vemos cómo vamos a seguir resistiendo. Y también en ese sentido, con lo que está pasando en este momento, se han desmantelado un montón de políticas, como ven diciendo, de memoria, bueno, muchos organismos funcionalmente previos, estatales, pero por ahora los juicios continúan, y eso también tenemos que destacarlo. Por ahora continúan, a pesar de que hubo varios embates, así como el impacto colectivo, que intentaron frenarlos, el año pasado para el 24 de marzo hubo memoria, una amnistía general, bueno, un proyecto de ley, etcétera, y por ahora no han podido continuar, y eso creo que es gracias a la fuerza colectiva, a la organización, la lucha y a la historia de los organismos en este país. Bueno, también estas investigaciones académicas que se difunden por el mundo aportan a el apoyo que se recibe en Argentina. Así que, gracias por todo. Muchas gracias. Organización.